A ver, pensemos en esto. ¿Y si todo el universo, pero de verdad todo, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más gigantesca, estuviera siguiendo una única y mismísima ley? Una ley que busca, bueno, minimizar su propia contradicción interna. Hoy vamos a explorar una idea que es, la verdad, bastante radical: el campo omega. Esta es la pregunta que está en el corazón de todo. Y la palabra clave aquí no es desorden como en la entropía, sino una búsqueda constante de coherencia, de un estado más ordenado, con menos conflicto, más armonioso, por así decirlo. Bueno, vamos a meternos de lleno. Lo que se propone es que este campo, al que llaman omega u omega, es como el director de orquesta detrás de tres fenómenos que, a simple vista, no parecen tener nada que ver: la mismísima fuerza de la gravedad, ese proceso que hace desaparecer los extraños efectos cuánticos, e incluso cómo los sistemas adquieren su masa efectiva. Casi nada, ¿no? Para poder entenderlo, tenemos que empezar por la idea fundamental, el concepto filosófico que es el motor de todo esto: el principio de coherencia universal. Esta es la premisa. Suena simple, pero es súper profunda. Básicamente nos dice que cada sistema físico, sin excepción, está en un viaje constante para encontrar un estado con menos contradicción. Es como si la naturaleza tuviera un impulso fundamental hacia la armonía y el orden. Y lo genial es que esta idea se puede expresar con una elegancia matemática increíble. La derivada de omega con respecto al tiempo es menor o igual a cero. Dicho en español, a medida que pasa el tiempo, el universo siempre va a trabajar para que el valor de omega disminuya. Ahora aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, sobre todo si lo comparamos con un concepto que ya conocemos: la entropía. Como vemos en la tabla, mientras la entropía mide el desorden y siempre tiende a aumentar, omega mide qué tan lejos está un sistema de su estado ideal de coherencia, y siempre tiende a disminuir. Casi podríamos verlas como dos fuerzas opuestas que van describiendo cómo evoluciona el universo. Muy bien, ya tenemos la idea general, pero ¿cómo se mide exactamente esta incoherencia? Bueno, ahora pasemos a la definición matemática, que es la parte clave para entender cómo funciona todo esto. Primero necesitamos describir cómo están las cosas, el estado real. En cada puntito del espacio hay un estado cuántico que lo describe todo en ese lugar. A eso se le llama ρ de x o ρ de x. Digamos que es como la foto cuántica de un punto del universo en este preciso instante. Y luego necesitamos un punto de comparación, un ideal, ¿no? A este estado, que es perfectamente coherente, sin contradicciones, se le llama ρ sub bac o ρ sub v bac. Es el estado fundamental, ese al que todos los sistemas en el fondo aspiran a llegar. Y aquí está la fórmula que lo une todo. Omega es lo que se conoce como la entropía cuántica relativa. Suena un poco intimidante, pero la idea es bastante simple. Es una forma matemática de medir la distancia de información entre el estado real y ese estado de vacío ideal. O sea, nos dice qué tan diferente es un sistema de cómo debería ser en su estado más coherente. Entonces, si un sistema está muy lejos de esa coherencia, su valor de omega es grande. Si está cerquita, es pequeño. Fácil. Entonces, el punto crucial, el que hay que llevarse de aquí, es este. Omega no es una sustancia, no es energía, no es materia, es una medida de información. Y lo realmente alucinante es la propuesta de que es esta información la que está impulsando la dinámica fundamental de todo el universo. Y ahora es cuando la cosa se pone de verdad poderosa. A ver, si omega es información, ¿cómo es que puede generar una fuerza tan real, tan tangible como la gravedad? Veamos cómo se arma esta conexión. La respuesta está en el cambio, en la diferencia. Piensen en una pelota rodando por una colina. La fuerza aparece porque hay una diferencia de altura. Bueno, aquí la altura es el valor de omega. Lo que esta ecuación nos dice es que la fuerza que aparece es proporcional a la inclinación de esa pendiente de incoherencia, y siempre apunta hacia abajo, hacia donde omega es menor. Esto se puede visualizar de una forma muy intuitiva. Imaginen que el espacio tiene una especie de pendiente, pero no es de altura, sino de incoherencia. Los objetos, simplemente siguiendo esa ley fundamental de minimizar su omega, ruedan cuesta abajo por esta pendiente, hacia zonas donde hay más coherencia. Y ese movimiento,
Eso es lo que experimentamos y llamamos gravedad. Y esta frase ilustra perfectamente el cambio de paradigma. La gravedad ya no sería causada por una misteriosa curvatura del espacio o por un campo de potencial. No, sería una consecuencia directa de la estructura de información del propio espacio-tiempo. Los objetos no son atraídos, simplemente siguen el camino de menor incoherencia. Ok, pasemos a la siguiente fase, a ver cómo se desarrolla esto, porque omega no es solo un número o una idea estática. Se propone que es un campo dinámico, una nueva entidad fundamental de la naturaleza. En física, para que algo sea un campo fundamental, tiene que tener sus propias reglas del juego, una ecuación que describa su movimiento. A eso se le llama un lagrangiano. Y aquí lo tenemos. Esta estructura matemática es crucial, porque significa que omega no es una idea abstracta. Puede propagarse como una onda, puede oscilar y puede interactuar con todo lo demás. La implicación, por lo tanto, es directa y profundísima. Si esta descripción resulta ser correcta, estaríamos añadiendo un nuevo jugador al modelo estándar de la física, un campo de información que gobierna la coherencia de todo el cosmos. Y por supuesto, si es un campo fundamental que genera gravedad, pues tiene que encajar en la relatividad general de Einstein. Aquí se muestra cómo se modificarían sus famosas ecuaciones de campo. Básicamente, se le añade un nuevo término que representa la energía y el momento del propio campo omega, poniéndolo al mismo nivel que la materia y la energía. El resultado de esa ecuación es simplemente asombroso. Ya no solo la materia y la energía curvan el espacio-tiempo, como dijo Einstein. Ahora, el propio nivel de incoherencia, la cantidad de información desordenada en una región del espacio, también ayudaría a curvar el universo. Y finalmente, llegamos a la conexión más sorprendente y quizá la más importante de todas. ¿Cómo se relaciona todo esto con el extraño mundo de la física cuántica? Y, sobre todo, ¿cómo se puede poner a prueba? Aquí está la predicción clave, la prueba de fuego de toda la teoría. Postula que la tasa de decoherencia cuántica, ese proceso que hace que los sistemas cuánticos pierdan sus propiedades raras, es directamente proporcional al valor local de omega. Esto nos lleva a un experimento único y elegante. Si se toma un sistema cuántico y se eleva aunque sea unos centímetros, su altura en el campo gravitacional cambia. Según la teoría, su valor de omega también debería cambiar, y por lo tanto su tasa de decoherencia debería ser mediblemente diferente. Esto es importantísimo, porque es una predicción específica, medible, lo que convierte esta idea en ciencia que se puede falsear. Y esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si un experimento así llegara a confirmar que la coherencia cuántica de un sistema depende de su altura en un campo gravitacional, bueno, no estaríamos hablando de un simple descubrimiento. Podríamos estar frente a una nueva ley fundamental del universo, una que unifica la información, la gravedad y el mundo cuántico de una forma que nunca antes se había imaginado.